Este programa es interactivo. Si nos escuchas desde Spotify o nos ves a través de YouTube, cada episodio cuenta con una playlist que puedes encontrar en la descripción de este contenido. Nota: este audio no tiene ningún tipo de mensaje subliminal. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? De Historia Americana X. Una película cargada de odio, ideologías radicalizadas y mucho racismo, pero que su historia da una vuelta de tuerca y nos hace reflexionar sobre muchas historias de la actualidad. Yo soy Miguel Martínez. Yo soy Mauricio Delgado. Yo soy Bene Contreras y nosotros somos los Antifa de la Futura. We are living in America. Boom. America is wonderbar. Después de esta morro señal, bienvenidos a este programa 91 de Morros de la Futura. ¿Qué? ¿91 ya? 91. Empezamos con últimos programas para llegar al 100. Por poquito, ya vamos para el 100. Genial. ¿Cómo que los últimos? De los últimos programas? para llegar al 100. No, para llegar al 100. Va a llegar al 100. Bueno, ¿Habrá obviamente. alguna especie de fiesta? Tranquilo. ¿Aniversario? ¿No? No, aniversario no, pero el 100 es el 100. Probablemente nos alcance para el aniversario. 100 películas de los morros. 91 para ser exactos. Ahorita no, pero para el 100 para hay el que 100, ir Ya en el pensando. 100 hablamos del 100. Wow, 100 películas. Entre ellas mexicanas Internacionales, documentales, subterráneas. cósmicas, y paradisíacas. paradisíacas. Exacto. Muy bien, aplausos. ¡Aplausos! ¡Ay! Perdón, es que tengo un papelito por si sudo. Perdón. No, tú no sudas. No, ¿cómo creen? Vamos a hablar de esta gran película del 99, si no me equivoco. 98. De los 90. 98. Siempre me paso por un año. Mis fuentes siempre son un año después. Pero que pues marcó un hito y a mí lo que me preocupa es que la siento muy actual. Después de 25 años, el discurso es muy actual. 27 años. Ya, 27. Ah. ¿Qué película? Historia Americana X. Con el novio del Benny. Edward Norton. ¿Cómo no? Chulada de pelado. Oye, sí, tú eres fan de Edward Norton, ¿no? Sí, la neta. Somos. Eres la como Susana Hayek. Algo hizo en otra vida también. Es Bonachón. como que algo le dieron carisma en automático. Y me dio mucho Y gusto talento. verlo en la película de Bob Dylan. La neta, Sí. en la película que hizo Timothy Chalamet. Que hablamos de ella Timothy hace Chambers. como 3 episodios. Exacto, y verlo ahí en esa película de regreso en Hollywood, porque duró buen rato fuera de... Es que el vato sí es medio controlador, ¿no? O sea, como ¿Sí? que medio especial, sí. Ya les ¿Quién diré. de ese mundo no será especial? Exacto. Especial no que... diferente, no. Loco. Soy Me refiero a como- loco. Sí, ¿verdad? Soy especial. Bueno, yo siento que es un personaje como muy controlador. Ok, A eso ver, es lo pero que se ¿qué dice. prefieres? ¿Una conversación y una convivencia con Joaquín Phoenix o con Edward Norton? No friegues, está Yo pesado. creo que yo no soportaría a Joaquín Phoenix. Sí, ¿Tú crees? fíjate que sería muy pesado la conversación con él, fíjate. Yo con los dos. Se quedó en el refri del Joker. del Joker por un rato. Está loco. Sí, creo que me llevaría a su agenda medioambiental. Phoenix, no me hables, por favor. No. Y con Edward Norton, pues, oye, ¿y cómo es Alma? ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué te Oye. dejó? Bueno, ¿Anduvo con Salma Hayek? sí, claro, ¿Ah, duraron sí? un buen rato. Yo no ¿Ah, ¿en sabía. serio? Sí, en esa Yo no época de sabía. los 90s. ¿En serio? Hizo Sí. una película que vino a Sinaloa, ¿no? Que son eso viene a Sinaloa, que Salma Hayek es una comedia. Me O acuerdo sea, con Edward Norton. la aprovechó en los 90s. En los 90s. ¿Por qué En hiciste su- en esa su- señal? Los en que su están en prime. Spotify. No, es así como Ah, con ok. enjundia. Esa Hizo- es la señal del Prime, el Prime. Prime, es así como genial, amigo. Bien, Edward. Pero bueno, O Huicho. Salma aprovechó a Norton. a Edward Norton. sabemos. No sabemos. Pero a ver, ¿Aprovechar? ¿Qué se refieren con aprovechar? No se crean. Ya, no, vení. ya, por favor, ya. Esto se puso candente. Un intercambio de ideas. Los adioses fue Sí, ya. el episodio pasado. Exacto. Ahora estamos con Historia Americana X. Venimos ¿Y quién fregados? Del amor a la crudeza. ¿Quién fregados? ¿Quién traería esta película? Que realmente tenga tintes de superioridad, pero a la vez, tenga la capacidad de reflexión después de cometer grandes errores. Tintes de superioridad, dices, y posiblemente con convicciones muy Firmes. exactamente. Exacto. Ujú. Tal vez encajadas en el pasado, pero que en un momento sus momentos pueden hacerlo reflexionar hacia el futuro. Y sobre todo busca siempre la pertenencia, el estar en comunidad. ¿Quién podría ser? Benny. Obviamente, Benny, el quinto amor. Benny, tuvo que haber sido Benny. Obviamente el quinto tú amor. eres el más No, guachican de la mesa. No, por favor. Por favor. No. El más O radical. sea, menos. No.
Tiene menos. tintes radicales. No, tú sabes que no, Wicho. Entonces- ¿Dónde eres tú, Wicho? No. Tú sí eres radical, Por Wicho. los tintes de Tú sí superioridad, eres... sí. sientes- A ver, Podría coincidir con la pertenencia y la comunidad, pero no. ¿la supremacía? No. Ok, entonces, el quinto morro. No, dice que no. ¿Sexto morro? ¿Sexto morro ahí anda? Dice que no. Dice que él no la escogió. El séptimo. Ay, Ah, no, yo No todavía no. quieren que Claro, identifiquen el noveno. su voz. Puede ser, sí, como que no habla. Él es como la pared del calabozo. La voz. Exacto. Entonces, si no fueron ellos, si no fuiste tú, Wicho, no fui yo. Entonces fue el legendario Mad. Mike el Mad. Mike el Mad Martínez. Mad, Mad Mike Martínez. películas crudas. Miguel. Martínez. Miguel. Aplauso. Aplausos. Como Memo Ríos, aplausos. Que deben saber que este es el corte de Edward Norton. Exacto. Que ya lo diré más adelante. ¿El qué? El Ah, ¿eso es el- corte? La versión de Edward Norton. Había una versión todavía más cruda del director. Pero más corta, ¿no? Sí, bueno, que yo sé, era como que no romantizaba tanto el final. Órale. Y Eso que no hay lo un sabía. video, no sé si lo has visto, el video con el director donde se queja así brutal. No, se pelean. O sea, mal. ¿Ah, sí? Está en chido el video, lo vi hace ratito. Y la neta sí me quedé así, hasta parece uno de los personajes de la película. ¿En Está serio? rapado y todo. Si el corte final de mi película, sí no era mi obra. Mal. Qué bueno que la defienda. Sí. Eso, bien dicho. A ver, Mike, platícanos. ¿Por qué trajiste esta película desde el 98 al 2025? A los morros de la futura. ¿Por qué? Tú dijiste, lamentablemente es un tema que sigue actual. Híjole. ¿De qué va esta película? ¿Racismo? Háblanos así. De ¿De qué va? odio. Exacto. Muchos dicen que es racismo. Yo digo no, que es el odio que guardamos los seres humanos. Quien no ubica la película habla sobre un personaje, Derek, que es la cabeza Neonazi. de una célula neonazi en California. Los 90s, obviamente es como en ese momento cuando salió ahí actual, y que por situaciones diversas, por un asesinato, cae a la cárcel y es donde se da un proceso que él tiene su familia, su hermano, a su papá para esto lo asesinan, ¿no? A su papá creo, como pierde la vida, y fue a través de esta lógica pues de la manera en que se compenetra con grupos de supremacía blanca, que empieza a ser como un personaje muy, muy relevante en esa comunidad. Entonces, de esa manera es como se va desarrollando, ¿no? la película, y es la temática en general, ¿no? Que por ahí sale Edward Furlong, que es el famoso niño Terminator. Antes de convertirse en Antes de comerse John Connor. a Edward Norton. Exacto. Antes de convertirse en John Connor, exacto, John Connor de niño, y en Terminator 2, el día del juicio final. Y para que lo ubiquen bien, y que después de esta película, creo que medio desapareció, salió una película con Olayo Rubio, de This Is Not a Movie, y después ya no supe yo nada más de Edward Furlong. Que como dice Mike, parece ser que se comió a Edward Norton. Ya Terminator. Ya Terminator juntos en la actualidad. Pero, viendo este contexto, ¿por qué la escogiste, Mike? Dices que es por la actualidad, sí, pero ¿qué te llama la atención? ¿Por qué te gusta tanto esa película después de 27 años? Esa película, cuando la descubrí, me impresionó mucho. Que fue, pues ya hace varios años. Estaba muy adolescente todavía, pero me impresionó mucho. Y sí, es una película cruda, pero que creo que vale la pena. Sí podrás criticar que le ha afectado el paso del tiempo en ciertas cosas, pero en tema no. Y otra cosa interesante, que varias películas que hemos hablado aquí, es el racismo es algo que me llama mucho la atención desde el punto de vista que lo genera. Cuando hay más separación entre las sociedades o la creación de ideologías, me llama mucho la atención cuando la gente se empieza a radicalizar. Digo, ¿por qué pasa eso? ¿En qué punto pasa eso? Antes creía que que había razones fuertes para quedarse en esas ideologías, pero con el tiempo me he dado cuenta que no, que es una maleabilidad del cerebro, conjunta con unos vacíos humanos que tenemos que hacen un cóctel para ser presas fáciles de sectas, de grupos radicales, de grupos políticos, grupos religiosos, bla, 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 bla. Y así. Y la sociedad americana siempre es algo que no deja de sorprenderme. Su dinámica social tan mezclada no deja de sorprenderme cómo interactúa.
o sea, a la distancia, porque pues, yo nunca he vivido allá. No me dan ganas tampoco. No me han dejado entrar. Tampoco. No hay pozolito. No hay no, sí hay. Sí hay. En zona de Los Ángeles y Chicago. Pero claro sí que sabe va a haber. distinto, ¿no? Como la coca. Entonces, Cola. me llama mucho la atención y lamentablemente sí ese tema actual del racismo. O sea, yo no puedo entender cómo una persona puede odiar a alguien por una idea. O sea, ya sea por color de piel, por diferencia de religión, por diferencia hasta política, que en nuestro país los últimos años ha tambaleado mucho en eso y se han encargado también de generar eso. Eso me llama mucho la atención. Entonces la película retrata muy bien eso. Y sí se puede hablar de racismo, pero yo digo que habla más del odio humano. O sea, que cómo guardamos odio, el génesis del odio, cómo va creando un cáncer interno, propio, individual, grupal, familiar, comunitario, por país y lo podemos seguir creciendo. Y la película tiene una vuelta de tuerca, un twist en la historia, donde al protagonista no le queda de otra más que por sus errores caer y reflexionar, y quien lo defiende y lo salva de la muerte son la raza negra, la raza afrodescendiente dentro de la cárcel. Entonces él se refleja. Entonces esta película me encanta cómo está contada, me encanta que va... Porque la película, su línea narrativa solo está en un día de la vida del hermano pequeño de Derek, que es Danny. Pero a la vez está haciendo flashazos hasta el pasado para ir construyendo la historia. Y todo también te muestra la familia, la sociedad, la escuela, todo dentro de una misma historia. Y eso es lo que me encanta de esa película. Y podrá estar vieja técnicamente en ciertas cosas, pero me sigue atrapando, me sigue atrayendo, me sigue entreteniendo. Y esta última vez que la vi para el programa me hizo reflexionar demasiado, más que antes. ¿Neta? Y me impactó mucho la primera vez que la vi, demasiado, por la escena inicial, que se vuelve muy cruel y una abusiva, donde el protagonista, que es un skinhead, un neonazi, alguien lo quiere robar su auto y los mata. Pero ya después de que está moribundo, le pone la boca en la banqueta y le aplasta la cabeza. Que bueno, esa parte no es la inicial, casi nos lo muestra después. Como al segundo. Sí, pero es dentro de esa historia. Contexto, sí, pero sí es muy brutal. Entonces todo eso es lo que a mí me llama mucho la atención de la película. Sigue siendo impactante, sigue siendo cruda. Puedes ponerla en círculos de discusión en escuelas, en la sociedad, en familias, y cómo el gen siempre del odio va a destruir todo. Sí, lo arrasa. Todo. Y así odies lo que quieras odiar. Así odiamos a otro país, odies a la América. Odies para irnos suaves, para no poner muy nombre. específico. ¿Y qué onda, Sexto Morro? Para no ¿Qué onda, poner Quito Morro? nombre, y esa es mi razón. Y además también, ya la otra razón es como que empezar a revivir esos clásicos noventeros, que de los que somos fans, y traerlos al programa y aventar esas historias fuertes y grandes. Claro. Sí, entonces ahí viene, cuidado si llega Kubrick, cuidado si llega Danny Boyle, cuidado si llega... Ya van a llegar. David Fincher, cuidado si llega, cuidado si llega Ripstein, cuidado si llega Buñuel, cuidado si... Que no ha llegado. Por Más eso, porque ya no tienen este filtro de lo políticamente incorrecto, ¿no? O sea... ¿En dónde? En las películas de las 90, que dices tú, como que van con ese momento histórico, ¿no? De lo que estaba pasando. Como que no hay ese filtro de decir, no, teníamos cuidado de no tocar ciertos temas. Que fíjate que... Esa es la riqueza de la película de los 90 para también. mí. Yo ahorita, o sea, yo pensaría más hacer en esta época una película así que en aquel tiempo. Claro, el detalle es que el gen, en el contexto que se vive en Estados Unidos, es ahorita... Es más, todavía me da más significado ver eso de los 90s ahorita. No, es que probablemente ahorita, ¿no? Yo creo que nos enteramos más de las cosas. Pero imagínate. Siempre ha estado eso. Imagínate Estados Unidos, su racismo, su historia del racismo. Bueno. Tan interiorizado. Así se fundó. Interiorizado. No sé si normalizado y también tan evidenciado. Y con una marca histórica enorme. Sí. Y ahora, el racismo, pero también no nada más hacia los afrodescendientes. Estaba la película marcas a los hispanos, asiáticos. Hacia las minorías.
Pero también lo que ha generado esa dinámica social de victimismo de las otras partes. Esa parte también hay que cuestionarla en la actualidad. Y cómo también mucha población afrodescendiente vive en el victimismo y en un montón de cosas, que eso sí lo he hablado con gente que vive por allá, que son una raza probablemente sobreprotegida en cierto sentido. ¿Tú crees? En cierto sentido sí, dependiendo del estado, la forma y todo, y la dinámica también lo dice. Pero también los americanos no va a dejar de ser una sociedad que me llame la atención, tan polarizada, tan extrema en muchos sentidos, pero que a la vez su cine de este estilo, independiente, siempre me llama mucho la atención y aparte lo valoro mucho. Tan individual. Es un país muy individual. Solitarios. También. Son muy solitarios, muy individual. Y el detalle aquí, la película toca distintas capas a partir del odio, ¿no? Obviamente toca mucho la película, vamos viendo esa historia donde Derek, a partir de ese, como dice, está muy chido así, porque la historia está muy chido. Es el día que sale de la cárcel Derek. A partir de Danny, que es su hermano. Sí, esa es la línea narrativa exacto, principal. Es el tercer hermano de 4, ¿no? Hay una bebé ahí. Y que vamos viendo de una manera saltos en el tiempo, ¿no? Para entender realmente, para mantenerte atrapado, ir entendiendo el porqué de muchas cosas que estás viendo. Ese es el mayor ahí, ¿no? acierto de la película. Sí, la narrativa que tiene es buena. Y ahorita tú decías algo que había ciertas cosas como que pasó el tiempo y se nota. Yo, la verdad... Técnicamente no le vi yo como... El sonido, algunos planos, lo que se utilizaba también el ralentizar varias imágenes, o sea, muy de los 90, que me gusta verlo. Y creo que se sigue viendo. Sí. Pregúntenles a todos los que hacen 120 cuadros por segundo y creen que todo tiene que ser así, hasta los videos de banda. Cuando voltean las tortillas. Que está bien. Pero justifiquen que se vea la belleza en 4K. Justifiquen el lenguaje. Bueno, ya. Ya, Miguel. Ya. Pero bueno. Todo lo de publicidad. El punto de aquí, la película realmente eleva mucho las capas de los niveles de que el odio puede generar y hasta dónde puede llegar, ¿no? Hay escenas que la verdad te digo, a mí lo que me sorprende es lo actual que yo lo siento la película y que por desgracia como ese ha estado ahí por... la fundación de Estados Unidos así es, ¿no? Según nos hemos contado, tiene que ver con mucha muerte, con mucha... Abuso, ¿no? Mucha dominación. Y mucha dominación, superioridad dentro gracias del al capital. Exacto. Pero ya se acabó eso, ¿no? No. Parece que está al contrario, es como que, bueno, ¿y ahora qué país estaría bien Pero ¿no creen que lo salvar? Hacen como por patada de ahogados ya? Yo sí siento eso. Puede ser. Es un declive de pero, Estados Unidos. Que ven llegar la nube china así que dicen... ¿Y ahora? Puede ser, pero fíjate que una de las cosas que a mí me impactó mucho de la peli, ahora esta tercera o cuarta vez que la veo, es el discurso político que tiene Derek, el personaje que interpreta a Edward Norton, porque es exactamente lo que puedes escuchar a través de Milei, de Trump, de Bolsonaro. Es decir, nosotros somos superiores, nos quitan nuestros trabajos, el tiempo antes era mejor, porque... Son migrantes que están haciendo aquí. Es la ideología plasmada. Ajá, exacto. Que acá nos ponen otra. Sí, es otra, es como siempre dividir, y eso la división, sí. Y esa división es la que genera como que te hacen sentir que perteneces a cierto lugar, ¿no? Como que dices, ¿estás o no estás? Entonces en esa parte que me gusta mucho la película, que lo vemos reflejado en todos sus símbolos. Por ejemplo, con el blanco y el negro, que vemos cuando están contando la película que está en el pasado. Del pasado. Vemos lo vemos muy claro. Es decir, yo soy blanco, tú eres la minoría, que no hay un espacio para la zona gris. Es blanco y negro. Y eso me gusta mucho de la peli porque lo deja muy en claro desde la primera secuencia, ¿no? ¿Pero no crees que lo gris entre los Estados Unidos es toda la parte migrante? Sí. Claro. Sí, pero acá es prácticamente no hay punto medio y el punto medio no tiene voz ni voto. No existe. Para ellos, exacto. Para ellos. Que tú que comentabas. Son supremacistas, pues. Acerca del odio, de cómo es que nace la polarización. Y creo que tiene que ver mucho con esta parte de sí de los vacíos, sí del abandono. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que el odio nace de la ignorancia. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando uno no tiene esta capacidad de escuchar al otro y trae estos vacíos y estos abandonos de sus propios núcleos. Rellenas con ideas. Rellenas con ideas y sobre todo generas
pues sí, un espacio en la que pues te vuelves vulnerable y cualquier araña que llegue con ciertas ideas radicales y que te dicen, pues bien, acércate a mis ideas, ni siquiera es necesario que compartas mi dogma ni mi ideología, tú vas a pertenecer a este club, ¿no? Por así decirlo. Y es como están jalando a mucha gente, actualmente la están jalando también. ¿Por qué? Porque hay una especie de abandono general por cómo está el mundo actualmente. El modelo que tenemos hoy en día. Entonces, sí, como dices, en la película vamos viendo este desarrollo y cada vez más enojo por parte de Derek, ¿no? Durante muchas escenas, ¿no? Esta lógica de decir, sentirse más por pertenecer a ese grupo que se dice superior a los demás. Pero fíjate, ¿no? En la película todo inicia también con la visión que tiene el hermano, ¿no? Que es que él trae esta idea de poder ser reconocido por su hermano, a quien lo ve como un líder, claro, como alguien ejemplar, que lo interpreta Furlong, ¿no? Exacto. John Connor, todavía con menos peso. Entonces, inicia con este ensayo que hace del libro de... claro. De Mein Kampf. de mi lucha, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de que él ni siquiera está buscando ideología, está buscando el reconocimiento de su carnal. Claro. ¿No? Eso a mí se me hace muy interesante, cómo se va desmoronando, se va cayendo todas esas ideas cuando ya vemos a Derek, ahora sí, después de todo lo que pasó en la cárcel, pues cómo ya lo enfrenta a la realidad de decir, oye, a ver, ¿desde dónde están haciendo este odio que tenemos? Y hace la reflexión muy chida porque no inició ni siquiera en la secta, inicia desde las palabras de su papá. Claro. Inicia del padre. Desde el padre, desde ahí Eso lo inicia. descubrimos al final de la película, ¿no? Sí, pero inicia el padre. Valor de la película, creo que el gran valor de la película, o sea, sí se puede poner cruda, sí te puede mostrar varias cosas, pero el valor de la película es este génesis del odio de esa familia o de ese individuo. O sea, te lo va desglosando poco a poco y pareciera que es otro subtema no tan importante, pero que se vuelve, al final de la película, se vuelve el más importante de todo, porque se pudieron haber evitado un montón de problemas familiares y muertes y desgracias gracias a una ideología combinada con un vacío por no trabajar un perdón, porque el padre de Derek y de esta familia muere, era un policía, muere, y de ahí ellos también encuentran... Bombero. Y fíjate, es algo que le dice el padre. Crean la justificación para odiar a alguien. Y fíjate cómo la crea, porque él le dice algo que está muy vigente actualmente. Le dice, es que yo tengo que trabajar con 2 colegas de afroamericanos, aunque no tienen la capacidad para ser bomberos, pero los tienen el trabajo porque son hombres de minorías. Y él estaba muy enojado con esa decisión, cuota. para cumplir la cuota, ¿no? Entonces, es ahí cuando vemos realmente desde dónde parte el odio, desde el hecho de que no se le está reconociendo a él como trabajador ni como bombero. Entonces es que es la visión de él. Es la visión de él. Pero es la idea creada de que yo soy superior. Sí, también. O sea, ya en automático crees que eres superior. Por todo el contexto histórico que ha tenido Estados Unidos. Y todo nace de un libro de letras de literatura afroamericana. De un profesor que Derek está muy emocionado. No, fíjate que tiene 2 doctorados. Tiene doctorados, es muy bueno. Y dice, no te creas, ¿no? De él. Es afroamericano, te está manipulando. Ellos no dice afroamericano, pero bueno. Bueno, o sea, entonces es la manera en que él de pronto también invalida, ¿no? El comentario que tiene de su hijo, en vez de tal vez la otra parte es, órale, qué interesante, ¿no? No tengo esa historia, pero es interesante. Y él dice, en mi vivencia, esto está pasando. Y que aparte hay un contexto en California, sabemos que eso, mucha parte de California, pues era de México, ¿no? Entonces, por sí ya la comunidad es muy multicultural, es muy importante eso. Y segundo, la violencia que hay, hablan del caso de Rodney King. Rodney King, que fue en los 90s, esta persona afroamericana que es golpeada de manera salvaje por unos policías, lo agarran de manera alcoholizado, lo tengan, ni siquiera podía pararse y pum, lo bañan a golpes, ¿no? Casi lo matan, y que generó disturbios en Los Ángeles en aquella época. Y ellos hablan de ese tema. Traen ese tema a colación en la película. Sí, gira alrededor de todo. Y que California se ha caracterizado por su policía tan salvaje que es. ¿Más que la de Texas? Sí. Ahí nació Anyway I, el Niggers with Attitude, con donde sale ¿cómo se llama
Ice Cube, entre otros. El movimiento. Exacto. Y que ahí está la rola Fuck the Police. ¿No? Ellos, es en ese contexto. Y esa rola nace porque también tiene que en ver un con barrio los confunden Claro, y los humillan. Y tiene que ver con esa situación de cómo trataban los policías. Y es un caso que se mantiene. Tiene que ver con Rodney King, que después fue el caso de O.J. Simpson, entre muchas cosas. Entonces, esta película nace en ese contexto también. Y creo que el hecho de ir tan adentro hacia esta lógica de por qué odias un año, 2 años, volvió a pasar en Minnesota. Black Lives Matter, ¿no? Entonces, sigue y sigue. Y de pronto ves a un Malcolm Moore que sigue escarbando en eso y ahí sigue. El armamentismo, en esta lógica. O sea, es a lo que voy, que es una sociedad. Es la cultura del dinero y del poder. Del dinero, del poder y del vacío. De la separación, del vacío. Buscas dinero y poder por vacío. Pero tendrá solución. Tendrás solución, pero tienes que cambiar toda la sociedad, ¿no? O sea, ese es el problema. Tenemos que ir a pausa. Rápido. Ok. Pero, recuerden, tenemos a Zacartoons, Empresa Cultural y ¿Qué? Creativa. ¿Qué? ¿Sí? Sí, Zacartoons. Bien. ¿Cómo no? DJ Gump, Frecuencia 83. ¿Cómo no? Cinema Siga. ¡Yeah! Pertenece, y obviamente, 23, Estudio. Fotografía y video. Mucho ¿Cómo video. no? Finca Gamont. Y si usted la necesita, réntela. Y que van a estar por ahí con la lucha libre otra vez. Entonces, esperen por ahí Ya la deberíamos información. tatuarnos ya el cuerpo con todas las marcas. Sí, claro. Y Un día hay que hacer Nos una quitamos la playera y hacemos esto como Edward Norton así. Ya para no repetir, ya, véame aquí. Ya. Con esa risa macabra en esa escena. Está increíble. impresionante. Pero Pero bueno, esa película catapultó a Edward Norton. No, Sí, no ¿no? puedes eliminar. Lo nominaban al Oscar. Por eso no puedes hasta un eliminar lugar al Oscar. a- su imagen con esa película y esa película sin él. Sí, lo agarras Toca así. muchos callos gabachos hasta Que iba a ser hoy. Joaquín Phoenix. ¿En serio? Ah, no sabía. Vamos a la pausa y regresamos a platicar de Pero eso. propusieron. Qué bueno que no. Vámonos, Qué raza. bueno que no. Regresamos. No se cree. Ah, no sé que sí. Ya regresamos, raza, a esta segunda parte del programa Morros de la Futura. Después de ver esta morro señal, de este llamado a platicar de cine. Tiririri. Estamos hablando de la película Historia Americana X, que desde 1998 hasta ahorita nos sigue enseñando muchas cosas. Nos sigue profundizando y, por desgracia, sigue vigente cada año. ¿Les mueve todavía emocionalmente la película? Sí, yo no puedo Mucho. ver la escena de la banqueta. No, Y siempre la quito. yo la verdad me volteé. Esa escena de la banqueta me volteé. Yo, porque sabía, y la primera vez sí la vi me quedé. No, me impacta. Dice, Está impactante. maldito, ¿para dónde me volteé? ¿Y qué se me volteó? No, me volteé la cara, estimado Quinto Morro. Me volteé la cara. No se me volteó la canoa. No. Y fíjate, esa película, como es noventera, pues uno andaba en la época de la pubertad. Y Claro. la clásica, ¿no? Un amigo tiene la peli, no, bien perrona. Y andábamos con esa cronología de películas de la cárcel y de Sí. los cholos. Y no sé qué. Era cuando- Sangre por sangre. Sangre por sangre, Santana. Santana, Americano Yo. Entonces hicimos un maratón de películas ¿Neta? con un primo. Y ¿Los entonces, 90 eran más crueles o qué? no, que vamos a verla y que hay Más una escena crudos, bien nada más. perrona y que no sé qué. No, ahora es más crueldad. ¿verdad? Más Y crudeza. todos querían ver la película Historia Americana X Por por la la escena. primera escena en donde está Edward Norton romanceando. Empieza intenso. Intenso. Como Entonces, los adioses. Van dos películas que Así empiezan, inicia. que así empiezan inicia. romanceando. Entonces, ese era el motivo por la que me llevaba la Y película. después ven cómo le aplastan. No, empezamos a ver y dijimos, no, ¿qué es esto? ¿No? es esto? ¿No? Y un primo se quería rapar ya. Y bueno, espérate, pues ¿cómo la viste? Fíjate que yo, y es una O experiencia sea, que- familiar. Ese es el asunto. ¿De dónde surge? Sí, esa- yo la verdad es una experiencia familiar, obviamente muy cercana, que sí, había como tipo skinheads, pues, donde yo que decía que había ascendencia en la familia alemana y guachihuá, y yo me acuerdo mucho. Fíjate todo, Jerez, O ¿cómo sea, no, o sea, obviamente que no. Enanitos, No. caballos, skinheads. ¿Qué Oye, más falta en Jerez, Miguel? ¿Qué más es falta? una urbe, pues, una urbe. Gorditas, básquetbol. O sea, y a lo que voy es que fíjate que me acuerdo mucho Pantera, yo lo relaciono mucho con grupos así. O sea, con grupos como de supremacistas. ¿Por qué? ¿Por qué Pantera? Pantera, porque en ese momento yo lo relaciono por eso. Actualmente yo sé que ellos, según yo, no tienen ningún posicionamiento al Sabe, respecto. sabe. Que no sabemos. Hasta No, ahorita yo sí, no sé. ideología. Hace, ¿no? hace muchos años muchas de esas bandas no querían venir a Latinoamérica.
Pues no, ¿Por no. qué? Recuerdo, Tool era una de ellas, no se les olvide. Panda se Nine limpia Inch los Nails mocos, no querían así. venir El de para Panda acá. se limpia los Se limpia besos. los Se La me tan fue el libre otro, que- se me fue. El white chican es un estilo de Slip supremacía no- blanca no latina. querían venir, no, esos no querían venir en esos tiempos, no querían venir Y para ahorita, acá, ¿eh? dinerito, show me the claro, money. porque luego ya No, la vieron. feria de Guanajuato. Pero ¿quién recuerda? ¿Sí o no? A ver, que no querían venir por acá. Y ciertas marcas no querían venderle. El por Quito acá. Morro, no, ¿quién es Tool? No, ¿quiénes son esos? No querían venir ya hasta que nuestro peso se fortaleció y Eso, quisieron venir. venga, gracias. Ah, sí. Pero a ver, claro. cuenta pues, a ver. ¿qué Cierto. pasó? ¿Qué? A ver, andaba un skinhead en A ver, caballo. espérate, En A Jerez. ver, aguanta, es que espérame. eso es importante. Es que Ku Klux Klan ese. Minor, sí, James el de James Tool, Ki- el- Maynard, Tool. Maynard, cantante de Tool y de Perfect Psycho, es racista. Total. Fíjate. Sí, sí. Y se dice rock culto, ¿no? No, bueno, ellos pueden decir lo que Rock quieran, pero culto. yo Sí. recuerdo que hasta ellos mencionaban que para acá no venían a tocar. Con razas inferiores. A inicios de los 2000, o sea, esas bandas. Es que la neta, digo, desde ahí funde muchas cosas. sus Ahora letras, adoran ir a tocar hasta Tajín. ¿Qué hubo? Es que es en serio. Que, por cierto, en serio. aquí- Y si Pura extendemos- hipocresía esta y si gente. extendemos más. Y por cierto, el Sexto Morro, ahí estuvo en Tajín, por cierto. Ah, bueno, si vienen, sí voy. Otra vez al estacionamiento del Estadio Azteca. Y si les digo, ay, les diría, se les olvidó que ya querían venir, pero bueno, toquen. Pero bueno, sígale, permítame. Eso no les quita. Alzaste la mano en ese momento y quisiste dar tu opinión. No fui. Ah, A esta última gira de Tool no fui. Sí No me hubiera gustado verlo. Pero bueno, en aquel momento yo me acuerdo llegaba y con unas personas ahí, amistades, pues la verdad sí estaban como No rapadas. van a decir que Chino Moreno también es racista. No, mi compadre, no. De aquí de- Marilyn Manson ya no, Sí, porque claro. ya se echó un elote en San Luis. Ah, bueno, obvio. Ya no. Y yo digo que hasta más de un parece elote. que el Chino Moreno vivía a 2 calles de mi casa. Parecía mi Es de los compa, de los pochillos que venían a la feria de Jerez. Era más de Jerez. Sí, Se cierto, parece al sí. Bujía. Saludos al Bujía. Parecía el primo tuyo de Jerez, ¿verdad? Que Ah, llegaba. pues que eran mis primos. Pero come burritos y tostadas. Obvio, en La Palma. Claro. En La Entonces, Palma. un caballo y un skinhead arriba del caballo. O una nieve de Jerez. Oye, estaría muy chido. Y Blanca. escuchando- Una No, nieve- ya, una ya, nieve ya, blanca. Escuchando Pantera. Ya deja que relate. A ver. Tenía un compa que, por cierto, lo oía que era fan del Piporro y Pantera. O sea, imagínense. la Gran cosa. combinación. Sí. Pero bueno. De ahí nació el- Café Tacuba. Así era. Pero bueno, sí, me acuerdo mucho que llegar y así de, sí, no, fíjate que, no, sí que hay que mejorar la raza. O sea, eso es speech. Se sigue diciendo eso. Y de pronto, o sea, era un comentario que yo decía, pues yo estaba yo como de 15 años, 16. Entonces era así de, ey. Así como, ay. Y ya me iba, porque no, o sea, no, pues era, ajá, bye. Pero nunca se me hacía muy raro. Si era pues. un grupo radical. Eran 3 gentes, no 3 personas, pero Bueno. al final no llegó a nada. ¿Y pues. qué se van diciendo? ¿Se acuerdan cuando Jerez era grande antes? Así empezó el PRD. Make con Jerez. 3 y- ¿Eso qué? ¿Escuchaste eso? No, es que escuchó venir eso de Make Jerez Great Again. Con Pantera de fondo. Bueno. ¿Qué? Sí, no estaría No, mal. pero ¿de dónde se generaba esa idea? Que... No sé. Pero Yo era nunca supe. supremacía blanca. Ahí en el Pues jardincito, afuera de la iglesia. Es que era bien el chisme. Pues era, es que- ¿Cuántos eran? 2 personas. Pero el carro está 3. bien, como dice Homero. Pero el carro está bien. No, Ok. eran 2 personas. Y estaba así, digo. Y Pero fue sí lo pelear muy creían cercano. Sí, lo fehacientemente. creían en un momento y después ya. Pero obviamente el entorno te come. O sea, no tener un entorno donde se alimentaran eso, ¿no? Y al final creo que tiene que ver con un clasismo que se vive en México. O sea, obviamente, como países conquistados se sigue desarrollando mucho esa lógica. Y hoy se bromea mucho, pero creo que ese de poder prieto, o sea, hay muchas ondas que siguen ahí muy presentes y que hay estudios al respecto, donde es cierto. Sí, Se no, discrimina. A mí sí me tocó también allá en Monterrey. A ti no te discriminan, No, obviamente. no. Hasta Me en to- podcast. Ya vi o sea- otro día en un podcast de ¿Ah, sí? 3 morros que hasta hablan. Sí, de poder ellos- prieto. No, Ah, de poder, De poder blanco. En México. Sí, ¿No lo sí, han visto? no lo he Y visto. unos shorts de 3 ¿Es en serio? jovencitos, sí. Y hablan así normal, así. No, sí, son superiores y esto es. ¿Es Ah, creo neta? que sí me he de- tocado así, que los pobres piensan que ganas 20,000 o algo así, dicen, Sí, ¿no? pero Sí, hasta creo se que sí me expresan dicen en que hasta dije, mira, sí existen. Y a lo que voy es que de pronto el entorno, pues obviamente, tal vez, si el entorno lo alimenta, pues sigue creciendo, pero si tu entorno, pues no tiene Sí, sentido, ¿no? Exacto. Pero creo que sí hay una lógica de superiores, menores. A mí se me hace muy ridículo, ¿no? Eso al final
Es una situación que a mí lo recuerdo mucho porque lo sigo viendo de pronto en otras ciudades y eso, y digo, no puede ser que de pronto en un entorno que yo tenía muy cercano, pues había esa situación, ¿no? Y a mí se me hace ridículo. Pero si hay gente, un ejemplo, abuelas, yo conocí abuelas de amigas que discriminaban al nieto por el color de piel. Ah, claro. Sí. O sea, es que es morenito. O al novio. ¿Cómo se llama esa película mexicana donde le ponen talco? Angelitos negros. Angelitos negros. Hubiéramos tenido mejor esa Sí, peli. sí. Es la versión mexicana de historia mexicana. Historia mexicana. Historia mexicana X. Historia Angelitos mexicana negros. Y, Así sí. te vamos a poner el promo polviadito. Polvedito, sí. No, ¿quieres? Yo soy el más moreno. Mamá, entonces me quiéreme. toca. güey. O sea, ¿Quién? pero sinceramente, o sea, a mí se me hace una situación como muy triste, ¿no? Que No, es claro. deprimente. O sea, es deprimente y ridícula. Pero es cuando, insisto, ¿de dónde se genera? Es lo que me llama mucho la atención. Del vacío y de la ignorancia que Exacto. tiene la gente. Pero hay un rechazo. El Fíjate vacío, que voy a el platicar una El experiencia. vacío es muy peligroso. Ahí les Hay va algo- algo. a ver, dale. Nomás ahí les va A rápido ver. una experiencia que tiene que ver con Pero el échala odio. completa. Ahí te va completa. Pero iníciala con un caballo y un skinhead arriba del caballo Con con una nieve. nieve de Jerez. Y con una grabadora con Eso da pantera. para animación. Y con echando pantera. No, de Zacatecas a Jerez, sobre Zacatecas, antes era muy común irse o venirse de raid. O sea, era Todavía. Todavía, pero no es tanto. Ya fíjate. no te toca, pero... No, ya no me todavía toca. creo Bueno, que sigue habiendo, no es muy los común. estudiantes les toca. De Jerez a Zacatecas, Zacatecas Jerez, ¿no? Sí. Entonces, de estudiante o ondas así. Entonces, una de esas a medio raid, una persona que vendía gas, era un chavo. Y me acuerdo mucho, obviamente yo, pues sacando plática, ¿no? Dices, pues vas y cotorreas. Y me platicó una historia muy personal, pues, en donde él, realmente, él casi estuvo a punto de asesinar a su hermano, o sea, a golpes. Y él decía que por desgracia él no lo recordaba, pero él llegó a un punto por situaciones que vio de muchas cosas que empezó a vivir, lo metieron al bote, se lo metieron a la cárcel. Pero él decía que con un trabajo psicológico que le dieron, recordó que lo violaron de niño, un tío. Entonces, Todo eso te contó. en el Es camino. que es Benny casos de la vida o real. sea, Sí, entonces sí. me decía pero no fue una vez, que fueron varias veces. Entonces, dice él que De ahí desarrolló. él desarrolló uno, dice, yo no sabía por qué. Dice, estaba tan enojado y yo Sí, golpeaba y rompía lo que fuera. No Golpeé manches. mucha gente, filerió, creo alguien así, fue por aparte, por eso lo metieron en la cárcel. Y dice él que, bueno, después de eso, él en ese proceso, ya fue un rollo como religioso, donde estuvo, y se dio cuenta, y él, a partir de eso, él perdonó. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, ya estuvo, y la verdad, dice, El odio. él hablaba de una experiencia como de energía, como muy alta que le pasó, que él ya quería quitarse la vida. Y llegó a un punto en donde algo llegó y lo ayudó y él lo interpretó así, ¿no? Y obviamente consumió muchas drogas, todo tipo, o sea, de todo lo que tenía en la mano, él quería, realmente llegó a un punto, dice, es que realmente yo entiendo que me quería matar, dice, pero no lo sabía. Dice, más bien interpretaba y era como odio, puro enojo. Entonces, yo veo esta película y relaciono mucho con esto y tiene que ver con situaciones que vives, ¿no? Y acá Edward Norton es a partir de la muerte de su padre. No, y Edward Norton, el personaje. Bueno, Derek. Está enojado. Muy Claro, enojado, claro. una persona muy capaz, con Ajá. un buen speech. A o eso sea, iba. La combinación de sensibilidad, inteligencia y enojo. Y de pronto Uy, se es convierte, una bomba, se convierte una bomba. en un líder paria, ¿no? Sí, porque era el candidato perfecto para... De hecho, lo adopta el líder de esta secta, Cameron. Exacto. Cameron Leporino. Cameron Cameron Leporino. Que se me parece mucho a alguien. No. Perdón. Lo adopta y porque le ve las aptitudes y siempre le respetan esas aptitudes naturales. Y empieza a hacer cosas que todos lo respetan, ¿no? Que era un grupo pequeño y él mismo dice, con internet, ya después cuando sale a la cárcel no tienes idea cómo ha crecido esto y cómo nos hemos organizado. Un líder. Y a mí la verdad no... Y tiene una naturalidad, tiene un líder natural. un speech muy claro como ahorita Trump en Estados Unidos. Es Sí, literal la raíz del speech. O sea, El odio. ahí está. Después vimos ese speech en el club de la pelea y también se la También. crees. Dices, sí, claro. El odio. Vamos Entonces, a golpearnos. Pero en la actualidad sí lo tiene Trump. Totalmente. Pero lo peligroso con Trump es la sociedad americana. Que es No, pues como es resultado, ¿no? Que es tan... A veces la siento tan... endeble, tan influenciable. vacía, tan individual. Pues lo que pasó con Kirk, ¿no? También. Claro. O sea, Bueno, la situación, ahí exacto. ahí está el ejemplo de ese discurso hacia dónde te lleva. Y a lo que voy es que El que en la mataron, película uno ve Sí. a Edward Norton que perdona, pues. Que dice, entiendo lo que está pasando. Tuvo que pasar algo muy, muy, muy duro en la cárcel para darse ¿Cómo cuenta. entendió? En la cárcel, pagando una condena. Perdiendo toda la violado. dignidad
violado, exacto, toda la dignidad que humillaciones, golpes, cuando ve que todo una ideología es pero aún así estaba confundido y llega un profesor afrodescendiente, el profesor que dice que tiene doctorados y todo, que él trabaja a partir de ser director de una preparatoria, trabaja con la policía para detectar ciertos grupos o cosas, ayuda, ¿no? Pero colabora. creo que el factor clave para que él también se diera cuenta de que tenía que tumbar toda esa ideología fascista que tenía, era también que recibió compasión de alguien que no esperaba recibirla, que era el compañero que doblaba ropa. Pero fíjate con que él. eso pasa después. Un afro que incondicionalmente lo trata bien. Que él supone, pues, porque nunca es como obvio, ¿no? No, Y pero es lo como- trata bien. Sí, o sea, sí, no sí. empieza también a decir, que también pasa del otro extremo, Sí, que sí, también, sí. Querer imponer también esa raza a veces que no los pueden ni ver porque sienten que ya fueron Atacados, ¿no? Algo. atacados y así, y tampoco Pero es ya lo cierto. que voy es que en la Tampoco es película tú ves una persona que es el profesor que le dice cuando llega a la cárcel con él. Sweeney. ¿Cómo? Sweeney, exacto, Sweeney, el profesor Sweeney, el doctor. El director de la prepa, que es doctor Sweeney. Entonces le dice algo, ¿sabes qué? Dice, yo estaba como tú, sentía mucho odio. Dice, sí, pero ¿qué gano? ¿Eras tú? Dice, ¿yo qué? No, me estoy muy confundido, ahorita no me hables de eso. Por eso, nomás tienes que hacerte las preguntas correctas. Y le dice, ¿y qué me pregunto? ¿No? O sea, ve cómo estoy, no puedo caminar, ¿no? O sea, muy fuerte. Le dice, por eso, pero a ver. Recién violado, exacto. Y le dice, bueno, todo lo que has hecho y lo que has creído, ¿en qué ha ayudado para que estés mejor? Ese es el punto clave de la película. Le dicen que ha ayudado para que estés mejor. Y eso es a todas las personas que odian y que no quieren, que realmente quieren golpear todo. Es bueno, ¿y en qué te ayuda? ¿En qué te ayuda a hacer eso? ¿En qué te apoya en no querer a alguien por lo que sea? O sea, y eso habla desde procesos familiares, desde amistades, desde en el trabajo, en muchas cosas. O la adopción de estas batallas lejanas. Exacto. Y a veces las cuestiono un poco. O sea, cuando estas ideologías o batallas lejanas las adoptamos como propias. Que es válido quien que quiera, está ¿no? bien, Pero puedes expresarte. Yo no digo, pero a veces yo sí me lo cuestiono y dices, ¿por qué adoptas algo tan lejano? ¿Por qué no mejor resuelve lo tuyo? O sea, lo que está en corto, inmediato. hasta lo interno. Que es lo- Claro. que es la batalla. Que de ahí vienen las reales batallas. Y el proceso- Las externamos. Y el proceso que tuvo Derek es eso. Fue La revolución es interna, ¿eh? fue un cuestionamiento interno a partir de una violación tumultaria en donde Y soledad. Y la soledad total de decir, ayúdame. Le dice él ahí, ayúdame, Sweeney. Sí, claro. Ayúdame. Y es la Ya redención total, Tuvo la ¿no? redención y tuvo la humildad de decirle, ayúdame. Ahora, hay algo muy interesante con La casos... redención, esa es la clave para los seres humanos. Sí, hay algo muy interesante en esta película porque la ponen en las escuelas, a grupos también muy radicales, a racistas. O sea, es una película que depende de tu burbuja, la ves de manera distinta. Claro. Entonces, yo me topé con un ex fascista que da charlas en TED y se me hizo bien interesante todo lo que dijo en la charla. Ese tiene una película en Netflix que se llama Skin. Ah, Y lo es voy a buscar. como la hija de Historia Americana X. Es el que estaba tatuado de la cara, ¿no? Y que ahora hasta los tatuajes se ha quitado. Él se llama Christian Picconilli. Piconelli. Piconelli. ¿Italiano? Es italiano. ¿Ascendencia italiana? Pero fíjate cómo te platica la charla. Véanla, está en YouTube, está libre, está muy buena. Porque él no llegó a estos grupos a través del vacío y del odio. Bueno, podemos decir que del vacío sí. Porque él decía, bueno, yo, de padres inmigrantes italianos, en mi casa, con mucho amor, Bueno. con mucha... Mussolini, ¿no? O sea, estaban digamos, en un círculo muy normal, por así decirlo. Pero llegó un punto en su adolescencia en que él se sentía solo. Lo comenta, dice, yo me empecé a sentir solo, que a partir de ahí, pues creció como esta vulnerabilidad de decir, pues ¿en dónde estoy? ¿Quién me ayuda? ¿A dónde voy? ¿No? Y me gusta mucho cómo platica él toda su transformación de nazi así, pero que hasta Neonazi, componía canciones y armaba estos clubs y todo. O sea, fuerte el movimiento, que llegó alguien que le doblaba la edad. Alguien de 30 años llegó, tipo Cameron como en la película, y lo empieza a llenar de estas ideas. Entonces lo jala a su visión, y es cuando él ahí pues empieza como a cuestionarse, bueno, ¿y esto para dónde? Como en la película, ¿no? Pero fíjate cómo él sale del círculo cuando se enamora de alguien, de su esposa. Entonces se enamora, tienen una hija, entonces dice, pues ellas ya dependen de mí. Pone una tienda de discos inclusive, y en esa tienda de discos vende puras canciones de ideología nazi. Y dice, el 75% de mis ganancias eran de este tipo de... Tuvo que romper todo.
Y después se dio cuenta que, bueno, voy a meter un hip hop, rock, heavy metal. Y llegó otro tipo de gente que le compraba y se empezó a conectar con ellos. Y se le tumbó todo. Se le tumbó todo porque empezó a conectar y a platicar. Y dijo, no, pues yo qué estoy haciendo aquí con estos fue la tienda la que detonó. Sí. La tienda y la familia. Entonces dice que dejó de vender estos discos de Supremacía. Y a partir de ahí, pues perdió muchos clientes, creo que hasta se divorció y todo, pero empezó a cuestionarse, bueno, ¿cómo voy yo a ayudar a la banda? Porque todo lo que yo participé con mi vacío y cómo me movieron, pues si haz de cuenta que prendió fuego. Fue así como el caso de Edward Norton, pues en la película, ¿no? Sí, que también él quiere separarse de un día para otro sí. de este grupo supremacista. Y cuando él quiere separarse, pues todos lo empiezan a odiar y empieza todo un caos. Porque aparte era alguien muy querido. Sí, pero era un dentro líder. de ese grupo, no un líder. Y era un caos, pero después comienza el caos contra él cuando él se separa. Pero le dice la misma policía y el mismo director, le dice, no, es que no te puedes ir de un día para otro. Tú lo generaste. Ahora ayúdanos a matarlo poco a poco. Y fíjate, Tienes razón, o sea, ¿cómo te vas si ya generaste? Va a ser todo peor, un digo. y ese coincide mucho con la plática de este vato, porque sí dices, llévense de tarea a buscar a alguien que ustedes crean que no merece su compasión y entréguensela. Dice, de esa manera van a ver que esa persona es la que más lo necesita. Y dice que de esa forma fue Miguel, como... te doy mi compás. De esa manera fue como empezó ya a sacar a muchos extremistas en los grupos y él está ahí como... Si hiciéramos ese sacándolos. ejercicio, ¿qué haríamos? Aquí. No, ¿Por qué no, todos no voltean a ver a huyas, mí? no ¿Por qué huyas. quieren voltear? ¿Por qué todos voltean a ver a mí? No huyas. Zanca, ¿por qué tienen O sea, compasión hacia mí? si tuviéramos que tener ese acto de compasión, entonces ¿quién lo tendrías? Yo con el quinto amor. No, ya huyó otra vez. huyó. Ya huyó. Pero ¿cómo? Huyes. ¿Por qué huyo? ¿Por qué? Sí, no, o sea, dice Huicho. Pues, Sí, a través de las palabras de Cristian Picón. Que- Dice que esa es la fórmula para poder... y sí es cierto. Y jalarlos. otra creo que... ¿A quién le dan compasión? Sí, es al ¿A que quién menos... darle? Sí, es Sí, el que... claro. El que a tú menos le darás su compasión. Así como que, ay, me cae bien gordo ese. Hay No, muchos. no, yo no. Pero vas y te compadeces. Es también la Muestras redención. esa fragilidad. Y creo que otra es la redención cuando dices, Sí. ya estuvo, ya me No, doy. pero a mí todo el mundo me cae bien. Y te liberas. Pero estamos en medio de ¿Tú a una quién- polarización. ¿Tú a quién lo harías? A tu vecino. Al que tiró basura que nos dijiste el otro día. Sí, yo creo que mi vecino. Sí. Ah, sí, cierto, tu vecino. Ya me acordé. A eso también el mío que a veces estaciona donde no. ¿En serio? Sí. ¿Pero en cuál? ¿En tu casa o con tus papás? No, donde vivo. Porque también, fíjate, es muy fácil, de repente, cuando va a convive con niños o con adolescentes, son esponjas, y absorben todo. Sí. Entonces yo me he dado cuenta que a veces agarran muchos ruiditos que también yo saco, como y los escucho, y ahí estoy espejeando y digo, no, ya la haré aquí, ¿no? Ya, ¿Cómo les quito eso? Y lo peor es cuando lo notas, pues. Inclusive, y fíjate, otra cosa que me he dado cuenta, cuando uno va en el carro y que, se me atravesó y empiezas como a echar la viga y todo, lo absorben. Yo fíjate que... Y se genera ahí. Te voy a contar todo. una experiencia muy personal. Ahí, yo una vez yendo para la escuela, igual que vas a nada, así, y vas en frega, faltando 3 minutos para las 8. Entonces, una vez se me salió, iba como, este que se atraviesa. Y mi hija más pequeña, ahorita empezó a llorar. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Y dice, es que me asustas mucho, papá. Si no hagas eso, y empezó a llorar, pues y me choqueó la neta y dije, Mides no. 2 metros. Digo, me vas a asustar. Pero de ancho. Pero, o sea, realmente. Y ahí me saqué de onda y dije, no vuelvo a hacerlo. Neta, tranquilo, güey. ¿Qué ganas? Entonces de ahí dije, no lo hagas. Y de ahí, la verdad, la neta no. Pues no. O sea, es esto. Neta, por eso te llegamos. Y si va tarde, pues vamos tarde y no llegamos. Sí, lo que funciona es quitar el acelerador, ir despacio en todo, nada de multitareas y enfoque. Y creo que eso te quita mucha carga. Y ya no andas con ese estrés y ese enojo de que cualquier comentario que te hagan, ¡pum!, explotas. Te prendes. Pero es muy complicado cuando estamos en un sistema en el que ya Te bla, exige. bla, ¿no? Y Sobrevivir. la economía es complejo. eso. Ahora, ¿qué escenas son las que más les impactaron, les gustaron? de la Nada película? más un paréntesis. La película a la que tú, del personaje que hablaba, no es la película que yo referencié. No es el mismo ok. personaje. Sí es la película, se llama Skin. Está en Netflix esa. Pero no es el mismo. No, es No, Skins, no, que esa es otra. Skin de, esa es otra. Brian Winder se llama. Whitner. Ah, o y Winder, fíjate, no sé, pero él tenía Brian. tatuaje en la cabeza, tenía en la cara, era parte de una supremacía. Lo manipularon, el líder se dedicaba a buscar chavitos así
A ver, vente, súbete. Olvidados. Y los trabajaban. Él se les revela, mata, lo quieren matar. Igual, muy parecida, menos Pero interesante documental. que Historia Americana X. Es Más biográfica. sensacionalista, ¿no? Es biográfica, es más reciente. Pueden verla y está entretenida. Y me encontré con otro video de otro ex Skinhead, que decía, es que sí, uno ve la película de Historia Americana X y dependiendo de cómo tienes tú como tu burbuja, tu O cabeza, el lado al que estás cargado. la ves con, a huevo, ganamos los fascistas. O la ves como que, oye, mucho odio. Y se me hizo muy interesante porque dice, mira, dice el chavo cuando tú ves el discurso de Vinger o de Edward Norton, vemos ahí que maneja la verdad. Lo de la escena del básquetbol, lo ves como un justiciero. Lo de la escena de la cárcel, como un luchador. Que un error de la película para mí narrativamente es la música que tiene, porque esas escenas que tú estás diciendo las engrandece y contribuyen a como el héroe, yo digo, Sí, ¿qué sí. onda? Pero ahí en este para mí caso... es un error y para ti- además es fea la Sí, música sí, de la es. película. Pero un ejemplo, para mí, yo no lo veo porque era... No, la justificación O narrativa. sea, para mí narrativamente eres velo, ¿no? O sea, Habría cómo que está ponérsela. creciendo, ¿no? También. Habría que ponérsela al skinhead de caballo que andaba en Jerez, a ver cómo la ve. Pero me parece más narrativa, si narrativamente estamos hablando, me parece Creo que más ese- sin música se puede volver más cruda. Es que es el momento, sí, pero es el momento como de que Me platicaba... gustó la música de la película. No, bueno, pero más allá de eso creo que es muy justificado por el momento que vive ahí Derek. Sí, claro. O sea, el momento que... Está construyendo el personaje. que Dani, también. o sea, más bien es una música que hasta está en la cabeza de Dani. Uno podría Sí, así pensarlo, lo está porque en viendo. ese momento, para explicar la escena, están jugando con unos afroamericanos en una cancha, blancos contra negros, y de pronto es, ¿sabes qué? O sea, están perdiendo los blancos. Que muy fresón al final, también. Sí. Uno no esperaría esa de, ya váyanse. Es como que, O sea, no, bueno. Pero son los mismos pero- que luego van a robarlo. Exacto. cierto. Sí, los cierto. mismos. Pero ya lo No que voy están es... fresas, nos dice, vamos a es que vengar. en el barrio había gente, era como una familia, ahorita se ha convertido en algo muy malo, ¿no? Con gente de migrante y con muchos problemas, bla, bla, bla. Entonces, hace esto de la cancha y dice Dani, dice, es que estaba teniendo como logros y estaba agarrando un liderazgo muy fuerte. Entonces, esas escenas donde ponen como cómo se alza él, ¿no? Como líder. Y llega un punto que de ahí lo lleva a golpear a su hermana, ¿no? A ver escenas, a correr El odio. gente de Pues su es el casa, fascismo ¿no? en El la odio. mesa. Sí, exacto. O sea, Es que lo ese- vemos. Pero te digo que, y a lo que voy, que tiene que ver con Esa eso. escena, ¿no? la que decías que escena les gusta más, a mí me gusta la de la comida cena donde está Cómo van la creciendo. nueva pareja de la mamá, Sí. salen las ideas, chocan, pero es esa bomba que explota entre Explota. alguien inteligente, porque así es el personaje de Derek, inteligente, líder natural, sensible, pero con odio. Sí, y se Entonces- impone. Es como, no, me voy a salir de aquí, ¿no? Fíjate que a mí la que me impresiona Cegado mucho totalmente. es este discurso que tiene con todos esos, con ese grupillo y que van al supermercado. Ah, súper fuerte. No manches, esa es lo durísima. de echarle acá Donde a la cajera invaden un leche. supermercado asiático donde Con todos migrantes, los mexicanos, migrantes y hispanos son empleados y dicen hay que tronarlos nada más Porque existir. ya era aquí una persona blanca que tenía su mini super y lo quitaron y está este vato que es japonés, ¿no? Y pareciera una historia de película, literal, cuando estás viendo la película. Pero sí somos muy influenciables los seres humanos. Sí, Y son cosas que han influenciables. pasado. Somos muy débiles mentalmente. sí. Sí. Y aquí lo vemos. Pero hace falta esa... En México lo vemos. Hace falta... Todo este aparato Ajá. que existe ahora musical y publicitario de grupos dentro de nuestro país, cómo invade a las juventudes. Ahora, eso que dice de los juventudes, ¿ustedes no se han dado cuenta que, por ejemplo, las generaciones de niños entre 5 y a 10 años traen discursos de odio y medio fascistoides, Así es. ¿De dónde los agarran? Pues internet. del abandono ¿De la que misma tienen? familia? Y del abandono yo también Si creo ahí. están abandonados, pues llegan a la información. Sin problema. Antes te tardabas en llegar a My Camp, porque en una librería, pero ahora ya no. Ahora No, lo ya que no. me gusta mucho ya para Sí, terminar ya. Vámonos, es vamos. cuando está fuera de la cárcel, él quiere ir contra las minorías. Y cuando él está en la cárcel, él se da cuenta que es la minoría. Exacto. Entonces, cuando está en la cárcel, siendo la minoría, es respaldado, ¿no? En vez de ser como juzgado como lo hacía él afuera,
Eso también me gusta mucho cómo No, lo no. manejan tan sutil. La está dualidad increíble. humana. La neta, es una gran película. No les voy a preguntar que si la volverán a ver porque sé que la vamos a volver a ver. Obvio. Ah, sí, sí, Obviamente claro. es algo que la recomendamos mucho. compraría y la archivaría. Yo la tengo también, la tengo en DVD. Si puedo en Blu-ray la voy a comprar porque no la tengo. O descargarla en digital. Veanla, a favor, póngansela a sus hijos. Pónganla, claro, de arriba de 15 años, 16, yo creo por las Sí. escenas que hay. Hay muchas Sí. escenas. Sí es para adultos la película, en sentido por Sí. ciertas escenas. Pero creo que bien explicado y bien narrado se puede ayudar. Muchísimas gracias. Acompañado puede verle ya un adolescente. Exacto. Recuerden, Cinema Siga, Frecuencia 83, G-Gump, Sacartoon, Secuencia Cultural Creativa, 23, Estudio, Fotografía y Video. Mucho video. Ahí. Finca Gamón. Si la necesita. Réntela. Muy grande. Saludos a la tía Coco Becerra, una fan más que dijo, ¡Eso, yo bien! conozco a ese señor en una fiesta que es tía de otro amigo. y ¡Órale! está con Vámonos. otros señores y nos sigue. A Sam, a Jazz también. Me Quinto, dijo, sexto, mandan saludos. saludos. Gracias. Abrazo Avi, también. Estudio a Avi Jazz, también. ya. Avi, Hasta Santiago Estudio. Papasquiaro. Saludos. Abrazos. Bye, gracias. todo. Orba. Porque ya me están cortando. Vámonos. Bye.